Hola, chicos. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un fic muy especial. Es un fic crossover entre Iguschol de XD y Asvin Hotel. El autor, señor de barra el Come Chimichangas, se puso en contacto conmigo a través de los comentarios y por Discord para darme su permiso y que yo pudiera publicar su historia aquí en el canal. Todos los créditos de esta increíble trama son para él. Si quieren apoyar su trabajo, su perfil de Wattpad y el link original de la historia están justo aquí abajo en la descripción. Espero que les guste. Capítulo 1. ¿Qué está pasando? Yodo Issei, un joven japonés de buen corazón pero con una devoción casi religiosa por los pechos femeninos, finalmente había conocido a una chica que lo aceptaba tal como era. Había jurado protegerla, por lo más sagrado que conocía, si era necesario con su propia vida. Lo habría hecho sin dudar, si no fuera por lo que acababa de suceder. Delante de él, una figura descomunal se alzaba con la arrogancia de un dios que no necesitaba explicación. Por el gran D, estas perras son las que más odio. Me recuerdan a mi ex esposa. La voz retumbó como un trueno blasfemo. La criatura medía más de 3,5 metros y vestía una bata blanca que, sinceramente, parecía un vestido robado del closet de un emperador narcisista. En el centro del pecho relucía una enorme A mayúscula, y a su espalda se extendían alas doradas tan vastas que hacían sombra al horror. Pero lo más perturbador era su rostro. Una mancha negra total, como si el vacío hubiera tomado forma. Solo se distinguían dos ojos dorados que ardían como soles, y una boca compuesta de colmillos brillantes, afilados, casi irreales, como una ilusión cruel. Sus cuernos, una fusión retorcida entre los de un demonio y los de un ángel caído, sellaban la imagen de algo que jamás debió existir. Se acercó con una calma aterradora al cadáver de una mujer de curvas letales, vestida con un traje tan provocador que ni la muerte parecía haberlo despojado de su poder. A unos pasos del cuerpo, la cabeza cercenada reposaba en el suelo. Era hermosa, o lo había sido. El cabello negro como la noche caía en ondas, aún intacto. Su rostro, de una belleza melancólica, conservaba una expresión que desgarraba. Los ojos abiertos, vacíos, como si aún buscaran comprender qué la había matado. Confusión, incredulidad, y un rastro de miedo. El gigante la observó por unos segundos. En su rostro no había ira, ni triunfo. Solo desprecio. Y, escondida en lo más profundo de su expresión, una pizca de lástima. Espero que todos los que masacraste se regocijen de tu desgracia. La sentencia fue pronunciada con una calma tan cruel que parecía una oración fúnebre. El viejo fue muy amable en dejar que los tuyos siguieran teniendo estas alas. Entonces, sin dudarlo, se inclinó sobre el cadáver. Sus manos monstruosas arrancaron las alas de un solo tirón. No fue un acto simbólico. Fue salvaje. Plumas ensangrentadas salieron volando, como si incluso la muerte tuviera algo más que perder. Luego las arrojó como basura olvidada en la acera de un martes lluvioso. Y entonces, el silencio. Issei seguía allí. Respirando con dificultad. Temblando. Como si todo su cuerpo se negara a aceptar lo que sus ojos habían presenciado. ¿Y cómo estás?, preguntó la criatura, sin voltear a verlo, casi con curiosidad, como si le hablara a un insecto que aún no había decidido aplastar. El joven no respondió de inmediato. Solo se arrastró, casi sin darse cuenta, hacia la cabeza. El rostro seguía allí. Y con él, la última frase que ella, su chica, la que lo había hecho sentir amado por un día glorioso, le había dirigido antes de morir. Por favor, muere. La frase le ardía como fuego en la garganta. Yuno, ella, querí, intentaba hablar. Explicar. Negar. Pero las palabras se le quebraban como vidrio bajo los pies de algo más pesado que el dolor. La traición. Quería matarte. Sí. De no ser por mí, estarías empalado como una brocheta de aire. Soltó el gigante con una expresión despreocupada, encogiéndose de hombros como si nada. Ella fue mi primera novia, me prometí que la proteger. Clonk. Antes de que Issei pudiera terminar la frase, una mano del tamaño de una puerta le cayó encima de la cabeza con un golpe seco. No letal, pero sí con esa fuerza paternal que no mata, aunque hace desear no haber hablado. Sonó como si le dieran a una olla de presión con una cuchara de acero. Nota del autor.
Sí, como en el Chavo. Ay 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 ay. Gritó Issei, revolcándose en el suelo mientras se sobaba la cabeza con lágrimas en los ojos. El ser lo miró con rabia contenida, como si estuviera viendo a su yo más joven tomar malas decisiones otra vez. Me hierve la sangre cuando escucho lloriqueos de una perra así. Despierta, pendejo. Esa basura solo se divertía con su comida. Disfruto viendo cómo te volvías loco por ella, mientras tú soñabas con protegerla. Lo que sentiste no era amor, la zorra solo jugaba contigo y tú caíste completamente solo por ver un buen par tetas. Gruñó entre dientes, como si cada palabra escarbara en cicatrices antiguas. Recordando el pasado que desearía haber olvidado hace tanto, pero para su propio lamento su memoria era tan perfecta como cruel. Pero... intentó protestar Issei. Las alas doradas del gigante se agitaron violentamente, como una advertencia estruendosa. Perra, si sigues así, tu nuevo nombre va a ser Marika, ¿entendiste? Lo dijo con una sonrisa burlona, de esas que se clavan como cuchillas, y no parecía estar bromeando. Issei, aún sobándose la cabeza, se reincorporó con torpeza. Oye, nunca he tenido una novia. Y resulta que la primera que consigo resulta ser una especie de demonio sexy que me quiere matar, y ahora aparece un tipo con alas doradas y cuernos que me salva la vida, pero es demasiado grosero para ser un ángel. Gritó, frustrado, mientras trataba de recuperar algo de dignidad y sentido común. El gigante lo miró por un segundo en completo silencio, y luego estalló en carcajadas. Una risa profunda, descontrolada, que lo tumbó al suelo mientras se sujetaba el estómago con fuerza. Un ángel. Reía como si fuera el chiste más obsceno del universo. Ja 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 ja. Pedazo de mierda ingenua, no soy un ángel, soy un santo. Dijo mientras se levantaba, limpiándose una lágrima de tanto haberse reído. No pareces un santo ni aunque te pongas una aureola en el trasero, susurró Issei, procurando no echar más leña al fuego de aquel sujeto con cabeza de glitch infernal. Bueno, con eso ya aclarado, ven conmigo, yaudó Issei. Issei suspiró, sorprendido de estar hablándole con tanta naturalidad a una criatura sacada de un manga mal dibujado. Espera, ¿cómo sabes mi nombre? Su mente ya estaba al borde del colapso existencial. Obvio, puto. ¿Por qué crees que aparecí justo a tiempo como tu maldito Deus Ex Machina divino? Aunque, siendo sincero, si se tratara de un ángel caído matando a cualquiera, igual me metía. Pero esta vez fue por órdenes de más arriba. Señaló con una de sus garras hacia el cielo. ¿Te refieres a? Issei alzó la vista, incrédulo. Aunque japonés, ateo y fanático de los videojuegos, sabía lo que eso implicaba. Sí, ya sabes. Cielo, tronos, burocracia divina, etc. Hay un montón de problemas allá arriba, y créeme, no quieres conocer a recursos celestiales humanos. Pero bueno, me agradas un poco. Desde hoy serás mi teniente. ¿Qué? Prepárate, marica. Las cosas se van a poner duras. Oye. Dijiste que solo me llamarías así si lloraba otra vez. Y lo hiciste. Le señaló con una sonrisa burlona. Una lágrima resbalaba por la mejilla de Issei, aunque él juraría que no. Esto aún duele, ok. No soy una piedra. Y por eso eres humano. Pero también por eso voy a entrenarte. Cuando yo te pongo un apodo, eso es sagrado. Con un chasquido, hizo flotar a Issei en el aire, como si fuera una bolsa del supermercado. Espera. Hace 10 minutos estaba a punto de besar a mi novia, y ahora. Yo tampoco soporto esta mierda. El gigante abrió un portal con otro chasquido. Un vórtice oscuro apareció como si alguien hubiera agujereado el aire acondicionado con un agujero negro. ¿Qué me está pasando? Nos vamos, marica. Pero antes. Sacó de su trasero del bolsillo trasero un panfleto con un círculo de invocación. Lo miró como quien ve una cucaracha en su sopa bendita. ¿En serio aceptaste esto? Niño, ¿tus padres no te dijeron que no aceptes objetos raros de desconocidos? Suspiró con decepción antes de hacer trizas el papel. Oye. Una linda señorita me lo había dado. Issei sonrió como idiota al recordar los enormes pechos de la chica que se lo ofreció. En especial si es una linda señorita. Son las peores.
Se dio un golpe en la cara, cruzando el portal mientras arrastraba al flotante Issei, quien seguía gritando con toda la intensidad de su confusión existencial. Una semana antes. La embajada del cielo en el infierno, un lugar tan sagrado como un baño público a las 3 de la madrugada. Era el lugar donde el líder de los exorcistas y la realeza infernal se reunían para discutir una crisis. La sobrepoblación de pecadores. El tratado entre cielo e infierno dictaba que, una vez al año, un porcentaje de las almas en el anillo del orgullo serían borradas de la existencia para evitar que los overlords acumularan suficiente poder como para ascender como archidemonios. Pero este año, el diablo no se presentó. En su lugar, envió a su hija. Una joven de cabello dorado trenzado como cuerda celestial, piel tan blanca como si nunca hubiese bajado a la tierra y unos ojos rojos amarillos que parecían brillar incluso con la luz de la habitación. Charlotte Morningstar, princesa del infierno y el anticristo. Del otro lado, estaba él. El primero. El origen. El padre de la humanidad, Adam Cadmon. Y entonces le dije, ¿quieres la verga del baterista? No me jodas. Todas las vergas vienen de mí. El primer humano, devoraba una costilla de res, mientras reía con un rugido de caverna. A su lado, Lute, su teniente, asentía con tranquila resignación, era mujer de estatura media que contaba con una figura de reloj de arena, uniforme blanco y negro, y una máscara con cuernos cortos. Su boca estaba cosida, un ojo cubierto con una X, y sus alas monocromáticas no se movían ni ante el calor de las discusiones. ¿Y tú, Lute? ¿Qué hiciste el fin de semana? Soltó Adán con la boca llena. Charlotte, con cara de haber tragado vidrio, interrumpió. Espera, ¿tu nombre es Adán? ¿El Adán? ¿El primer humano? Correcto. Soy el puto amo. Inventé la vergología. Hizo el gesto del rock con las manos, como si acabara de tocar en Woodstock. Charlotte suspiró. Muy fuerte. Se mordió el labio. No por nervios. Por rabia. Muy bien. Puedo trabajar con esto. Inspiró profundamente y ensayó su tono más diplomático. Señor Adán, líder de los exorcistas, genio, revolucionario, gran pensador. Llámame Big Master. Parece que tienes buen sentido del humor, respondió, masticando un pedazo de carne y limpiándose con la manga. Me describes bien, mocosa. Tomó otra costilla y empezó a devorarla sin descanso. Pareces alguien que disfrutaría ver su nombre en algo importante. Adán se levantó de golpe, emocionado. Carajo, me encanta poner mi nombre en todo lo que haya. Perfecto, eso es exactamente lo que. Esa es la solución que mi gente ha reclamado día a día. Ah, ¿sí? ¿Clamidia? Sí, es una cagada. Pero nada que un té de jengibre no cure. Charlotte parpadeó. Su alma abandonó el cuerpo unos segundos. Adán sonreía. Lute ya ni pestañeaba. La hija del diablo, ya desesperada, pensando que ya lo tenía, pero de pronto lo había perdido, trataba de volver al tema. La gente fea. Pociones. ¿Calentamiento global? No, ese es el problema de los que viven en la Tierra. Encogía los hombros mientras la vestida del infierno sentía que ya no podía más. Y así siguieron durante un rato, escuchando todo lo que había hecho el primer hombre y el exmarido de su madre, durante horas, desde cómo rockeaban algunos conciertos hasta cómo lideraban sus citas, haciendo que la pobre sintiera que su cabeza le iba a explotar por todas las razones que estaba escuchando del primer hombre. Cuando sales con ella por quinta vez y sigue esperando que tú pagues la cuenta, y entonces tú le dices, oye, creí que querías igualdad de condiciones. Dijo con una voz chillona, imitando la voz femenina. No. Estoy hablando del problema de sobrepoblación en el infierno. Gritó, completamente harta de todo, mientras sentía que su cabeza le iba a explotar. PFFF, eso no es un problema. Lo tenemos cubierto. Lute, ¿cuántos demonios mataste este año? La teniente dio un paso al frente, firme como estatua funeraria. 275. Wow. ¡Qué malota! Bien, asombroso. Tetas chiquitas, chócalas. El primer hombre extendió el puño para un saludo, y sin emoción alguna, su teniente respondió con el suyo. Charlotte abrió los ojos como platos. Adán solo sonrió. ¿Ves? Control de plagas, versión divina.
Tú traes papeles, nosotros traemos espadas. ¿No es asombroso? No, no es asombroso. Esa gente viene a mi reino y lo saben, replicó ella, preocupada por la respuesta de Adán. Comprendo, qué puto asco para ustedes. Ja 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 ja, se rió él, sin perder la irreverencia. Pero son almas, almas humanas, como las que hay en el cielo, como las que viven con ustedes, dijo la princesa de corazón puro, sonriendo débilmente, intentando despertar algo de empatía. No son iguales. Ellos tuvieron su oportunidad y la cagaron. Se ganaron sus condenas, respondió la teniente con firmeza. Te equivocas. Los pecadores cometieron errores, pero no todos son malos, insistió Charlotte. Los ángeles nunca nos equivocamos. Replicó Lute, ya molesta, clavándole la mirada. Charlotte alzó una ceja desafiante. ¿De verdad piensas eso? Yo jamás he cometido un error en mi puta vida, confirmó Adán, mientras hacía el símbolo del rock. Entonces, todo comenzó a detenerse a su alrededor. El tiempo, las miradas, incluso su teniente y la hija de Lucifug. Oh, hijo, no mientas. Tú y yo sabemos que no es verdad, una voz profunda y resonante emergió frente a su rostro. Se formó la figura de un gigante de 5 metros, delgado, vestido con un traje blanco impecable y una capa que parecía un firmamento estrellado ondeando en el viento. Su cara carecía de rasgos, salvo una sonrisa enorme y casi perturbadora. Sus ojos no se veían bajo el ala de un gran sombrero, aunque, extrañamente, había un par de ojos a cada lado del mismo. Big G. Susurró Adán, reconociendo al ser. Era el primero de todos, el que lo había formado del polvo, el que le había dado todo en la vida, el que estaba por encima de demonios y ángeles por igual. El creador del universo, su padre. Oh, debería llamarte grande. Es tan difícil saber cuál es el nombre indicado con tantos idiomas, maldito Nimrod. Maldijo sin vergüenza frente a su padre, al rey que había dicho que el humano no debería dedicar su vida a Dios o a los dioses, sino a sí mismo. Y para probarlo, decidió hacer una torre tan alta que llegara hasta el cielo, causando al mismo tiempo la maldición de los idiomas, que dividió la lengua primordial, la lengua endoquiana, en diferentes lenguas y lenguajes. Ja 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 ja, oh pequeño A. El creador tomaba otra forma. Ahora era un hombre de 3 metros, igual que él, con cuerpo tonificado a la perfección, cabello blanco con un copete, una pequeña barba de chivo y ojos que parecían todas las estrellas del firmamento. Padre. Respondió, inclinándose ante este ser todopoderoso. Levántate, hijo mío. Respondió, mientras alzaba su mano, haciendo que el primero de todos los hombres se levantara. Ha pasado demasiado tiempo, viejo. Tenía una pequeña sonrisa, como si ya no le hablara creador del universo, sino a un padre que no había visto en mucho, pero mucho tiempo. Yo siempre estuve ahí, hijo mío, y siempre lo estaré. Le respondió mientras asentía con una pequeña sonrisa. ¿Sabes a lo que me refiero? Desde que te fuiste a arreglar la creación en la caída, nadie te ha visto. ¿Cómo? Nadie me había visto. Y nadie notará mi presencia. Virtuosos aquellos que notaron mi presencia sin haberme visto. Recitó una de las palabras que su amado Hijo Jesús había dicho a los apóstoles después de haber resucitado, mientras que el primer conde solo podía tener la cabeza baja, algo decepcionado, ya que en sí no podía discutir contra esa lógica. Después de todo, era el mismísimo Dios quien lo estaba diciendo. Contigo nunca se gana la verdad. Suspiró, mientras movía su cabeza de lado a lado. Adán, solamente porque no me veías y tú lo sabes, no significa que yo no estuve ahí. Perdona si hubo momentos en que parecía que te había abandonado, pero como sabes. La sonrisa de aquel ser celestial se desvaneció con los recuerdos de todo lo que había pasado. Aquellas pocas veces en que pudo intervenir y dar esperanza, pero siempre estuvo allí, siempre moviendo algunas cosas para poner las cosas a favor de los justos. Por eso, a pesar de lo malo de la guerra que había aceptado el cielo, la tierra y el infierno, él siempre se aseguraría de que el cielo resultara, aunque no pudiera manifestarse de forma concreta. La caída causó una gran cicatriz en el universo y tuviste que poner todo tu esfuerzo en arreglarla. Lo sé, respondió suspirando mientras se sentaba. ¿Y bien? ¿Ya se reparó? Oh, ni siquiera he ido por la mitad. El celestial solo pudo suspirar.
En general, él podía separar todo eso con un solo chasquido, y el mundo sería perfecto. Pero sabía que si hacía eso, no habría libertad, no habría libre albedrío, y el mundo no sería más que un enorme patio lleno de estatuas. Al mismo tiempo, no lo reparó al instante porque el pecado se había arraigado tan fuerte en la creación que la única forma de eliminarlo completo sería borrándolo todo y empezando de cero. Pero por lo menos ya puedo manifestarme y dejar el arreglo en automático. Bueno, eso es genial, porque ya Serapiel me tenía con las bolas hinchada. Respondió este, con unas carcajadas, ya no teniendo que soportar a su jefa. Te lo digo en serio, papá. A veces, en serio, creo que tiene telarañas en la vagina. Jejejeje. El creador del universo solo rió en voz baja ante el comentario, frente al hijo más parecido a él. Siempre había tenido una gracia por su forma tan grosera y directa de hablar. Y bueno, ¿por qué apareciste justo aquí, cuando estoy a punto de, ya sabes, destrozar a la hija del viejo destructor que está justo detrás de ti? Oh, sí, mi nieta, mi pequeña Charlie. Dijo, volteando a ver a la mujer del traje rojo, que desafiaba a la teniente de su hijo. Sabes que técnicamente Caín y Abel también lo eran, ¿verdad? Sin mencionar lo dicho, su primera creación humana vio como este solo frunció el ceño debajo de la máscara, algo que él podía ver claramente. Aunque no pudiera, cosa que era imposible, lo conocía. Sin importar cuánto se pusiera para que no lo vieran, siempre lo vería. Lo sé. Todos tus hijos y todos los amé con todo mi ser, igual como te amo a ti, igual como amo a todos en el mundo y cada una de mis creaciones. Le respondió mientras negaba con la cabeza. Aunque algunos sean muy problemáticos y decepcionantes. El creador del universo solo suspiró, recordando a su hijo más problemático, aquel con el brillo más grande de todos y también la sombra más grande de su creación. Tú y yo sabemos muy bien que él es más que un problemático. Él es. El primer hombre tenía una furia contenida. Si fuera cualquier otro que no fuera él, se habría abalanzado encima para partirle la cara, algo que el creador notó de inmediato. Adán, yo no vine por eso. Vine por 3 cosas. Dijo, mientras ponía 3 dedos arriba. Primero, decirte que por fin he logrado terminar con el problema de... Tras escuchar el plan de su padre, el creador desapareció sin más, dejando al primer hombre soltando un suspiro que resonó como un trueno en la habitación. Cuando el tiempo se reanudó, sus palabras cayeron como hachas. Los errores no condenan a un hombre, pero los pecados sí. El primer hombre se levantó de su asiento, y por un instante, Charlie escuchó algo en su voz que la sorprendió. Nostalgia. Su voz, antes un trueno, ahora era casi, triste. Un error. Sus dedos se cerraron alrededor de nada, como si intentara atrapar un recuerdo, es olvidar el aniversario de tu esposa y pasar la noche tallando flores de madera para compensarla. Es perder los estribos con tu hijo, y luego pasar semanas enseñándole a pescar, solo para verlo sonreír. Miró sus propias manos, marcadas por eones de batallas. Es disparar en la guerra, creyendo defender a los tuyos, y despertar años después, sudando, al recordar el rostro del joven que mataste. Es mentir por miedo, y confesar al amanecer, con la garganta cerrada de vergüenza. Un suspiro. Hasta abandonar a alguien puede ser un error, si pasas el resto de tu existencia buscándolos en cada multitud incluso si las consecuencias son que nunca los encuentres. Entonces, su voz se envenenó. Pero el pecado, ahora sus ojos brillaban como 2 pequeños soles, es estrangular a tu esposa la noche de bodas porque su dote no fue suficiente. Es criar a tu hijo solo para venderlo como esclavo. Es abrazar a tu mejor amigo, y envenenar su copa mientras murmuras confía en mí. Charlie sintió el olor a sangre seca en cada palabra. Pecado es masacrar una aldea y coleccionar orejas de niños. Es jurarle lealtad a un rey, y abrirle la garganta cuando duerme. Es violar a una mendiga en un callejón, y reírte cuando te llama monstruo, porque eso es lo que eres. De pronto, su ira se desvaneció. Mientras miraba a su alrededor, como si por un segundo viera un lugar distinto. Este lugar, la voz le tembló, debió ser un vacío. Silencio. Un sitio para recordar lo que fuiste, y lamentarlo. Cerró los ojos, y por primera vez en siglos, Adán, no el primer hombre, no el guerrero, solo el primer padre, habló. Yo lo vi.
Antes de que llegaran. Antes de que tus padres y sus pecados lo llenaran de desechos. Una lágrima le quemó la mejilla por debajo de la máscara mientras que nadie se daba cuenta como siempre. Un lugar donde las almas podían ver sus vidas reflejadas. Donde el dolor servía para algo. Se golpeó el pecho con un puño. Pero ellos lo estropearon. Convirtieron el lamento en burla, el arrepentimiento en orgullo. Ahora los pecadores no sufren, festejan. Se pavonean con las cicatrices que les dejaron sus crímenes. Se inclinó hacia Charlie, y su voz resonó con el peso de 10.000 años de arrepentimientos. Tú quieres perdonar a quienes nunca pidieron perdón. Que vendieron a sus hermanos, envenenaron pozos, disfrazaron su maldad de necesidad, una risa desesperada. ¿Sabes cómo llamamos a eso en la tierra? Justicia barata. Sus últimas palabras fueron un lamento. Se acercó, y el calor de su ira hizo sudar a Charlie. Tú hablas de redención, pero dime, ¿realmente crees que el asesino que colecciona cabezas quiere cambiar? ¿Que el violador que aúlla de placer al ver sufrir merece compasión? Un dedo huesudo le levantó la barbilla. Los débiles que obtienen poder aquí no rompen el ciclo, lo empeoran. Se vuelven peores que sus verdugos. Sus últimas palabras cayeron como losas funerarias. El verdadero infierno no son las llamas, Charlie, son ellos mismos. Y no hay redención para quien ama ser un demonio. El aire se volvió denso, como si el mismísimo infierno contuviera la respiración. La actitud burlona y grosera del gigante de 3 metros se había esfumado, reemplazada por una frialdad sobrenatural que hizo que Charlie, acostumbrada al calor de las llamas infernales por toda una vida en el pozo, sintiera frío por primera vez en su vida. Ella, con las manos entrelazadas como en una súplica infantil, intentó hablar. Pero, todos merecen una segunda oportunidad. Su voz sonó frágil, como cristal a punto de romperse. Dios es amor, no. El perdón es... No, joder. El rugido del primer hombre partió el aire como un rayo. La mesa de mármol entre ellos estalló en pedazos bajo sus puños, y su rostro se transformó en una máscara de asco puro, como si mirara no a Charlie, sino a través de ella, hacia algo repugnante que solo él podía ver. El perdón no es un boleto al cielo, su voz ahora era un veneno goteando. Si lo fuera, yo no estaría aquí. Porque jamás perdoné a tus padres. Y jamás perdoné a esa puta que llamas madre, ni al traidor al que llamas padre. Un temblor casi imperceptible le recorrió los brazos, condenaron a mi linaje. Corrompieron a Eva, el nombre de su esposa cayó como un cadáver entre ellos. Cuando yo era el hombre más feliz de la creación. Se desplomó en su silla, agotado no por los siglos, sino por el peso de un dolor que nunca se había ido. Charlie tenía los ojos inundados, pero ella no la veía. Dímelo de una vez. Masculló, frotándose los ojos como si quisiera borrar una imagen. Sé que escondes algo bajo esa capa de santurrona. Ella tragó saliva con fuerza, sintiendo el sabor a cobre del miedo. Un hotel. Los labios le temblaban tanto que apenas podía articular. Un refugio para pecadores que sí quieren redimirse. Para que tengan una oportunidad de... Ja ja ja. La risa de Lute cortó como una guillotina. La exorcista se apoyó contra la pared, esperando con deseo sanguinario que su señor aplastara ese sueño ridículo con una sola frase. Vale. El silencio fue tan absoluto que por un segundo incluso el infierno dejó de arder. Señor. Lute palideció como un espectro, como si le hubieran arrancado las entrañas. ¿Me has oído? El primer hombre se reclinó, frotándose los párpados. Que haga lo que quiera. Necesito unas vacaciones, una pausa irónica. Bueno, en realidad necesito ocuparme de trabajo de verdad, no de esta basura. En serio. Charlie saltó como un resorte, lágrimas escarlatas corriendo por sus mejillas. Gritó, giró, abrazó al aire como si acabara de ganar una guerra. Pero él no sonrió. Sus ojos se perdieron en la nada, hacia el lugar donde Dios había estado minutos antes. Y por primera vez en eones, el primer hombre se preguntó. Acababa de cometer un error imperdonable. ¿O había hecho, por fin, algo correcto? Relájate las tetas, copo del infierno. La voz del primer hombre la detuvo en seco. Esto no es tan sencillo como crees.
Y no por primera vez la princesa se preguntó si acaso todos los humanos se volvían gigantes al llegar al cielo. Si tu hotelito falla, sus palabras eran cuchillos, durante los próximos 10 años, habrá exterminios mensuales. Y la culpa caerá sobre ti. El silencio fue un mazazo. Charlie sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Era una sentencia de sangre, un precio demasiado alto. Pero ya he llegado demasiado lejos para retroceder. Su voz no tembló, aunque sus manos sí lo hicieron. Lo que sea. El gigante la observó un segundo más, y sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un lobo que ve a un cordero adentrarse en el bosque. Buena suerte, copo del infierno. Se desvaneció como un holograma, sus últimas palabras flotando en el aire. La vas a necesitar. Lute, la teniente, escupió al suelo antes de desaparecer. Su mirada decía todo. Esto terminará en fuego y lágrimas. De vuelta en el presente. Un camino dorado hacia lo desconocido. Para Yodo Uisei, estudiante japonés promedio, esta mañana debía ser la más feliz de su vida. Una chica le había confesado su amor. Pero ahora, ¿cómo demonios terminé así? Estaba parado en un camino de oro puro, con nubes algodonosas flotando a sus pies. El cielo era tan blanco que dolía. Deja de lloriquear, o te doy una nalgada que te dejará marcado. Rugió una voz a su lado. Por alguna razón, cuando el supuesto santo le hablaba sentía que su padre lo estaba regañando, lo cual era raro. Su papá, realmente no se parecía en nada al gigante a su lado. Bien que lo entiendas, solo me gusta dar nalgadas en la cama con una chica sexy. El joven castaño podía respetar eso, pero aún así, eso no le parecía algo que haría un santo. ¿Acaso podían tener ese tipo de deseos? Decidió mejor no pensar en eso. Aún no creía que ese tipo fuera un verdadero santo, pero ya estaba allí, y no tenía idea de cómo volver. Así que solo le quedaba caminar a su lado, lo cual era incómodo. Trataba de no prestarle atención, pero no podía evitarlo. Hasta que, a mitad de camino, vio una figura que lo dejó completamente desconcertado. Veo que ya llegaste, se escuchó una voz que provenía de la imponente silueta frente a ellos. Al acercarse, Issei se quedó aún más perplejo. Era alto. Muchísimo más alto que el supuesto santo. Casi el doble. Vestía un traje blanco impecable que deslumbraba con la luz del entorno, adornado con detalles dorados y una capa que le arrastraba hasta los pies. Pero no era una capa cualquiera. Parecía contener estrellas reales, como si el mismísimo firmamento se hubiera plegado sobre sus hombros. Y sin embargo, lo más llamativo no era eso. Era el sombrero de copa exageradamente alto que coronaba su figura. Blanco como el hueso más puro, y sin embargo, encajaba en su cabeza con una perfección inquietante. Su rostro era completamente blanco, inhumano, salvo por una enorme sonrisa que iba de un extremo al otro. No tenía orejas. En cambio, flotando a su alrededor, danzaban 8 ojos, 4 a cada lado, que lo observaban todo. Como si no lo supieras, le dijo el ángel con cabeza de demonio. Y por extraño que pareciera, estaba feliz. Era raro verlo sonreír. Aunque, siendo sincero, tampoco lo conocía lo suficiente para decir que fuera raro o no. Lo que sí era extraño, era que él mismo se sentía feliz. Como si estuviera con un viejo amigo. Como si estuviera con su padre, su madre, su abuelo y todos los que alguna vez significaron algo para él, todos en uno solo. Dime, Abel, ¿ya está aquí?, preguntó el supuesto santo, mirando a la gran figura, que nunca dejó de sonreír. Les dije a él y a Auren que se adelantaran, respondió el gigante con suavidad, asintiendo con la cabeza. Luego, ambos comenzaron a caminar. ¿Vienes o qué, marica? El castaño se sobresaltó ante lo dicho, dándose cuenta de que se había quedado quieto. Rápidamente comenzó a andar entre las dos figuras gigantescas. Se sentía como un niño entre dos montañas andantes. Y, para ellos, de algún modo, lo era. Siguieron caminando por aquel sendero dorado hasta que llegaron ante unas puertas monumentales. Eran perladas, majestuosas y tan altas que se perdían en la niebla celeste. Tan gruesas e imponentes que parecían imposibles de abrir. Frente a ellas, había un hombre vestido con una toga blanca. Su cabello era castaño, con una larga barba blanca que caía como un velo. Sus facciones eran marcadamente israelíes.
Vaya, así que este es el Simón de aquí. Sin duda se notan las diferencias, comentó el santo con una sonrisa divertida, como si acabara de ver el mejor chiste de su vida. Bueno, seguimos. El gigante del sombrero de copa atravesó las puertas como si fuera un fantasma. ¿No piensas saludar?, preguntó el santo, divertido, mientras el sombrerudo asomaba solo la cabeza por la puerta. ¿Y arruinar mi entrada? Jamás. Respondió con un tono juguetón. El santo simplemente negó con la cabeza, moviéndola de lado a lado, y también cruzó la puerta como si fuera intangible. Issei, sin saber qué demonios estaba pasando, decidió no quedarse atrás. Lo que vio al otro lado le quitó el aliento. Esto es. No pudo terminar la frase. Tenía la boca abierta. Frente a él se extendía un paisaje imposible. Un mundo de colores vibrantes y criaturas fantásticas que danzaban al ritmo de una música que no podía escucharse con los oídos, sino con el alma. Las flores brillaban con tonos que nunca había visto, y el aire olía algo dulce, indescriptible, como si cada bocanada le insuflara energía. Era un lugar que desafiaba toda lógica. Un reino donde la realidad se fusionaba con la fantasía. Con cada paso, se alejaba más y más de su vida común. Estaba entrando en una aventura que jamás habría imaginado. Se ve horrible. Las palabras del santo lo sacaron de su asombro como un balde de agua fría. Su expresión era inexpresiva, pero su mirada denotaba disgusto. Lo más desconcertante fue ver al gigante del sombrero, frunciendo el ceño. Su eterna sonrisa había desaparecido. Ciertamente, en mis más oscuras pesadillas no pensé ver un cielo tan caído en desgracia. El sombrerudo movió la cabeza de un lado a otro mientras seguían avanzando. El joven observaba estructuras de piedra perfectamente talladas, seres con alas majestuosas y rostros hermosos. Pero había algo raro. Disculpen, ¿será que ellos no nos ven?, respondió el santo antes de que terminara la pregunta. No. Mientras estemos con el grande D, somos invisibles a sus ojos. Miraba de un lado a otro, como si buscara algo, pero claramente no lo encontraba. El hombre de alas doradas pensaba en una sola cosa. ¿Dónde demonios están los ganadores? Ese pensamiento le fruncía el ceño. Ciertamente, esto es desconcertante. Y aunque aquí las reglas son distintas, no soy omnisciente, aún. La conciencia que poseo ahora es limitada, confesó el gigante sombrerudo, con tono sombrío. Nada de lo que veían se comparaba con el cielo que una vez fue. O con su cielo. Todo era opaco. Desprovisto de esencia. Una sombra torpe de una creación gloriosa. Y así no debía ser. Sabes, aún es bastante desconcertante cuando dices eso, comentó el santo de alas doradas, con lo que parecía ser su versión de poner los ojos en blanco. Ya te lo he dicho antes. Este lugar, más todo lo que estoy haciendo, hacen que mi poder sea limitado en ciertos parámetros. Pero no te preocupes, puedo decirlo con certeza. Todo irá para mejor. El gigante de las alas doradas simplemente suspiró mientras observaba los alrededores. Había estructuras de roca muy bien elaboradas. Le habían dicho que estaban perfectamente construidas, pero ante sus ojos seguían siendo primitivas, y, de algún modo, nostálgicas. Se nota que esto necesita una modernización. Y mira que tengo 10.000 años. Si alguien debería ser el anticuado, soy yo. El joven alzó los ojos, sorprendido. 10.000 años. Sabía que, al parecer, los ángeles eran eternos. Pero según su palabra, él no era un ángel. ¿Acaso los santos vivían tanto tiempo? ¿O se refería a santos como clase especial? Él aún no lo tenía claro. Su única experiencia con santos venía de haber hojeado un manga de monjas eróticas. De hecho, tiene 6 millones de años, según los estándares de la Tierra, respondió el del sombrero, señalando que el tiempo celestial no se medía igual. Más rápido, más lento, más caótico. O tal vez todo era un enorme desfase temporal. Y si contamos los años que pasaste en el Edén, los números se disparan aún más. Calculo que estuviste allí al menos el equivalente a 3.000 años terrestres. Aunque claro, en esos tiempos no existía el tiempo, así que quizás mis cálculos estén mal. Pero como tú sabes, nunca me equivoco. Dijo esto con una sonrisa juguetona, mientras el gigante simplemente volvía su eterna expresión de ojos en blanco.
Prefería dejarlo en 10.000 años y evitar una crisis existencial. Pero para el joven castaño, la cosa apenas comenzaba. Espera un momento, por favor. Si lo que dice él es cierto, eso quiere decir que tú eres. Dijo eso sintiendo como el alma se le salía del cuerpo. Hasta él conocía la historia del primer humano. El molde original de los humanos. El padre de la humanidad. El primer hombre. O mi favorito. La verga original. Tengo muchos títulos, y al menos el 50% quiere decir lo mismo. Soy el primer ser humano. Hecho del polvo. Tu antepasado. El de todos. Sonrió ampliamente, extendiendo sus alas con orgullo. Siempre le encantaba presumirlo. Todos los seres humanos descienden de mí. Y de Eva, interrumpió el joven. Las alas de Adán cayeron levemente, como si le hubieran pinchado el ego con una aguja. Sí, también de ella, pero no hablemos de ella, ok. Respondió mientras movía la mano de lado a lado, tratando de esquivar el tema como si le ardiera. El joven quedó confundido por su reacción. ¿No se suponía que Eva era su compañera eterna? ¿Qué había pasado entre ellos? ¿Una pelea marital divina? ¿Un divorcio celestial? Pero antes de seguir pensando, notó cómo Adán lo fulminaba con la mirada, y se puso nervioso. Entonces, ¿los dinosaurios no existieron? Preguntó, intentando cambiar el tema. Si la historia bíblica era cierta, entonces ¿qué sentido tenían los huesos y las teorías evolutivas? Oh, no, eran muy reales, respondió el gigante de sombrero, sonriendo de oreja a oreja. Proyectos de alguien, digamos demasiado creativo. Querrás decir de alguien con un ego tan inflado que no notaba que sus creaciones eran caminantes del apocalipsis, intervino el santo de alas doradas, poniendo nuevamente los ojos en blanco. Y por supuesto, tenía que ser el viejo destructor. ¿Viejo destructor? Preguntó el joven, intrigado. Lucifer, le respondió el del sombrero, con el ceño fruncido. ¿El diablo? Preguntó asombrado, aunque algo dentro de él pensaba que tenía sentido. Los dinosaurios eran geniales, pero sí que daban miedo. Samael. El enemigo. El portador de luz. Tiene muchos nombres, respondió encogiéndose de hombros. Y mi favorito. Lucky Fuck, añadió el santo dorado, sin contener la burla. El joven soltó una risita. Lucky Fuck se le grabó de inmediato. Entonces, ¿eres un ángel alto o algo así? La verdad, no sé mucho sobre estas cosas. Dijo eso sonrojado, incómodo. Todo le resultaba demasiado extraño. Pero el gigante del sombrero solo sonrió más fuerte y se acercó. Puso su mano en la mejilla del muchacho, que sintió como su rostro brillaba levemente. Una sensación de calma, comprensión y realización lo invadió. Se sintió pleno. Completo. Y entonces lo supo. No lo gritó. No se lo dijeron. Solo, lo supo. Dios, susurró el joven, casi con reverencia. El del sombrero solo sonrió. Sabes, al último que le tocó la cara así fue a Moisés. Deberías sentirte honrado, y mira que te lo digo yo. Dijo con una sonrisa el primer hombre, mientras el castaño se arrodillaba. No por miedo, y no precisamente porque sintiera que era un deber. Simplemente se arrodilló porque se sentía correcto. Creo que me pasé un poco manifestando mi presencia, habló el primero, suavizando su energía divina. De inmediato, el joven volvió en sí, regresando a ser el adolescente pervertido de siempre. Impresionable, curioso, y ahora sí, completamente asombrado. Siempre odié que hicieran eso. Prefiero que me vean como un padre antes que como un gobernador al que deben arrodillarse. La sonrisa de Dios se volvió más pequeña que de costumbre. En el pasado, todos lo amaban, y él amaba a todos. Y aunque aún lo hacía, sentía que si el universo giraba únicamente en torno a él, todo perdería su belleza. Bueno, Issei, es hora de abandonar el primer cielo. Chasqueó los dedos, y de repente me encontré en un lugar oscuro. Era como estar en el espacio. Estrellas brillaban a mi alrededor mientras flotábamos, sin gravedad, como si estuviéramos nadando en el universo. ¿Pero qué? Exclamó Issei, pasmado, mirando a su alrededor. Al mismo tiempo, sintió que podía nadar en el vacío, algo que siempre había querido hacer desde que veía animes con temática espacial. Era, sin duda, divertido.
Esto es genial, pero, ¿dónde estamos? ¿Qué pasó con el cielo de antes? Preguntó, desconcertado. Estamos en el segundo cielo, respondió Dios con voz tranquila, mientras el joven de cabello castaño observaba a su alrededor con ojos curiosos. Espera un segundo, interrumpió el adolescente, todavía tratando de procesar todo. Todavía estamos en el cielo. ¿Y hay más de uno? Hay 7 cielos, 7 infiernos, y se suponía que debía haber 7 tierras, respondió otra voz, grave y familiar. El gigante de cabeza demoníaca, también conocido como Adán. 7 cielos. 7 infiernos. ¿Y cómo que se suponía? Preguntó, más confundido que nunca. No era un tipo muy religioso, solo sabía lo básico. Que Dios existía, que Adán y Eva también, aunque Adán claramente evitaba hablar de ella. No es un secreto, chico, replicó el primer hombre. Cualquiera que estudie un poco de religión, o al menos haya jugado algún videojuego con demonios, sabe que hay 7 infiernos. Y si Dios ya te habló de los cielos, entonces también hay 7. Mientras hablaba, Adán miraba a su alrededor con el ceño fruncido. Parecía buscar algo, o a alguien. Su mirada era dura, frustrada, como si se preguntara, ¿dónde están los ganadores? Le dolía no encontrar entre las estrellas a ninguno de sus descendientes que hubiera alcanzado ese plano. Bueno, sí, he oído lo de los 7 infiernos, especialmente por la serie de juegos Sukubo Kid Kid, murmuró Issei con una sonrisa boba, recordando aquel héroe erótico con buena historia y mejores escenas. Adán lo miró con desaprobación. No por lujurioso, sino por su obsesión con lo demoníaco. No te conformes con esas imitaciones baratas de los Aurides, resopló, sacudiendo la cabeza con desprecio. Aurides. Repitió Issei, con signos de interrogación saliéndole mentalmente por la cabeza. Seres creados por las plumas de Chamuelio Piel, los ángeles del amor y los sentimientos. Existen para hacer compañía a las almas solitarias. Literalmente, están aquí para amar. Esa última palabra golpeó como una bomba en la mente de Issei. Estaba diciendo que si moría soltero, habría un ángel esperando por él como compañera, o esposa, para toda la eternidad. Sí, eso pasaría. Siempre y cuando llegaras al cielo y desearas una pareja, le respondió Adán, leyendo claramente su expresión sonrojada. ¿En serio? ¿Y esas ángeles no tienen problema con, ya sabes? Preguntó, juntando los pulgares con timidez, como si estuviera pidiéndole el número a una chica. Primero, deja de hacer eso, me da repelús. Segundo, no tienen ningún problema. Fueron creadas con ese propósito. Aman con todo su ser, y les encanta hacerlo. Es como si hicieran su trabajo con pasión. Literalmente. Adán se encogió de hombros, como si le explicara a un niño por qué el cielo es azul. Y no solo son amantes. También pueden ser amigos, hermanos, familia, cualquier tipo de compañía que necesites. Hay uno para cada quien. Incluso hay quienes tienen más de uno. Espera, interrumpió Issei, levantando la mano como si pidiera un tiempo fuera. ¿Me estás diciendo que es posible tener un harén de ángeles? En su cabeza, imágenes de ángeles voluptuosos con alas doradas lo rodeaban, sus brazos extendidos, sus curvas perfectas, y él saltando hacia ellas con una sonrisa idiota. Cuanto más lo imaginaba, más tonta y pervertida se le ponía la cara. Esa cara, esa sí la respeto, asintió Adán, divertido ante la expresión del joven. Puedes tenerlo, sí, pero es más complicado de lo que crees. La cantidad de auríes varía según la persona. Solo el grande sabe por qué. Ya sabes, él obra de maneras misteriosas. Así que no esperes una respuesta directa. Señaló al creador del universo, quien simplemente giró la cabeza y le dedicó una sonrisa juguetona, más cálida que antes. Siempre he preferido que ustedes descubran las respuestas por sí mismos. Así crecen más. Pero puedo decir con certeza, y lo digo porque lo sé. Nadie, absolutamente nadie, se ha quejado nunca de su auride. Ya tengan 1 o 100, todos están completamente satisfechos. A pesar de eso, Issei ya estaba mentalmente preparado. Él iba a conseguir su harén de ángeles, y Dios lo sabía. Buenos motivos, chico. Me gusta cómo piensas para lograr tus metas, comentó Adán, cruzándose de brazos.
La lujuria solo era pecado si te dominaba, así que, mientras que el chicho no se dejara llevar por sus deseos, seguiría dándole su visto bueno. Pero ahora volvamos a una pregunta que realmente quiero que respondas, dijo Issei, rascándose la nuca con timidez, intentando fastidiar al hombre primordial a propósito. Marica. Haz la maldita pregunta antes de que te dé un golpe en la cabeza. Amenazó Adán, arremangándose y mostrando un brazo musculoso. Issei tragó saliva. ¿7 tierras? Preguntó, finalmente. Adán bajó la manga, satisfecho. ¿Lo ves? No tenías que ponerte como un idiota tímido, respondió, cruzando los brazos con severidad. De verdad no soporto eso. Me recuerda cosas malas. Solo una mujer puede estar tímida. Un hombre siempre debe ser firme con lo que quiere, a menos que sea algo que vaya contra los deseos de otros o le haga daño a los demás. Entonces todo se complica, se encogió de hombros, mientras el creador del universo observaba con una sonrisa más pequeña, comprendiendo la razón detrás de sus pensamientos. Pero no te voy a dar clases sobre masculinidad. Eso se ha vuelto tan relativo hoy en día, o bueno, se volverá relativo en unos 10 o 15 años. Se rascó la cabeza, consciente de que en su tiempo era el año 2024, y en este mundo, el año 2005, o 2003. La verdad, no estaba seguro, y no le importaba. Pero volviendo a tu pregunta. Sí, el plan original era que hubiera 7 tierras y 7 cielos, pero todo se fue al traste cuando el viejo destructor nos vino a hacer una visita a mí y a mi segunda ex esposa. O, para ponerlo más sencillo, el momento en que Eva mordió la manzana, la creación quedó incompleta, explicó mejor el ser del sombrero de copa, moviendo la cabeza de un lado a otro. De hecho, se suponía que iban a ser 8 cielos y 8 tierras, un número completo. Pero luego, con Samael perdiendo su nombre y transformándose en Lucifer, la creación quedó truncada, dejándonos con 7 cielos y una sola tierra. Y por desgracia, también 7 infiernos, o 7 anillos, como se les conoce. Ante lo dicho, el castaño bajó la cabeza, mirando el suelo estrellado, aunque en ese lugar no había piso. Ya veo, el mundo está incompleto. Eso explica mucho, pensó en los problemas del mundo, en lo difícil que era la vida en la tierra para muchas personas. Él, por suerte, vivía una vida cómoda. Claro, no tenía suerte con las mujeres, pero al menos contaba con 3 comidas, un hogar al que regresar, videojuegos, electricidad, internet y muchas otras comodidades. Había tanta gente que no podía darse esos lujos. Ah, no, eso ya no es problema de la tierra. Es problema de las personas, le interrumpió el hombre primordial. Chico, es bueno sentirse así, pero luego culpamos al viejo destructor, y no es tan sencillo. Aunque sí es su culpa, porque gracias a él el pecado anda libre por el mundo, lo que hace que las personas sean indiferentes y solo piensen en sí mismas. Pero al mismo tiempo, dejarse corromper por el pecado es solo culpa de las personas, así que no podemos echarle toda la culpa a Lucifer. El hombre original quedó en silencio, algo raro en él, pues el joven lo había visto muy enérgico, grosero, y pocas veces se quedaba sin palabras. Pero en esta ocasión, parecía pensativo. Bueno, supongo que es hora de ir al siguiente cielo, o mejor dicho, al cuarto. El tercer cielo es un lugar que mejor no perturbar, chasqueó los dedos para volver a desaparecer, habiendo visto lo que necesitaba. Al mismo tiempo, echó un vistazo al tercer cielo. El cielo de las almas humanas que habían llegado al paraíso. O como le gustaba decir a Adán, los ganadores. Aparecieron en un jardín perfecto en todos los sentidos. Un lugar que Adán, sin importar la dimensión, conocía a la perfección. Después de todo, este había sido el lugar donde, por lo visto, había pasado más de 3000 años nombrando cosas. Su hogar, el jardín del Edén. Mi hogar. El hombre primordial tocó algunas partes de su máscara, haciendo que ésta comenzara a abrirse por completo hasta el punto de quitársela, revelando un rostro atractivo, con una barba de chivo, cabello castaño en copete, ojos dorados y una oreja perforada con un piercing. Al liberarse de la máscara, respiró profundamente, sintiendo como sus pulmones se llenaban con ese aire completamente puro y perfecto del Edén. Un aire que no había inhalado desde hacía 10.000 años, o 6 millones, en estándares terrícolas. ¿Era una máscara? Pensó el castaño en voz alta al contemplar su verdadero rostro.
Hasta ese momento, creía que esa era su cabeza real. Tal vez había pasado algo que le otorgara esa forma o algo así, pero por lo visto, no era más que una simple máscara. Marica. Soy el primer humano. ¿Qué te pensabas, que el primer humano tenía cuernos de demonio o qué? Finalmente, pudo ver cómo sus ojos se volvían blancos al quitarse la máscara, y al mismo tiempo comenzaba a despojarse de la vestimenta que llevaba puesta, mostrando un cuerpo escultural, como si un escultor se hubiera fijado en cada detalle antes de infundirle vida. Era así. Perfecto en cada aspecto. ¿Hay alguna razón por la que te estés desnudando? El castaño, aunque impresionado, se sintió raro al verse así al padre de la humanidad debido a esa bata que lo hacía parecer más rechoncho de lo que realmente era. Es el maldito jardín del Edén. Si al menos hubieras visto alguna pintura de Da Vinci, sabrías exactamente cómo andaba en este lugar. Puso los ojos en blanco mientras agarraba una hoja de un árbol y se la ponía entre las piernas. Es más, también quítate la ropa. Este es un lugar sagrado donde uno tiene que ir completamente puro. Este es el único lugar de la creación donde cualquier sentimiento de vergüenza y demás desaparece naturalmente a cambio de regresar nuestros cuerpos a su estado original. El hombre primordial chasqueó los dedos, instando al joven japonés a desnudarse por completo, haciendo que éste de inmediato se tapara las partes íntimas. Al menos una hoja de parra, por favor, dijo aún sintiéndose un poco raro por toda la situación. Marica. Relájate de una vez y toma esto. No ayudas, señor Adán, respondió el joven, todavía sintiéndose raro ante la situación, esperando la hoja de parra. Oye. No te pongas así. Este es el único lugar en toda la creación en que los humanos pueden regresar a su estado más puro sin nada que les pueda hacer daño. Le lanzó la hoja de parra, y el castaño de inmediato se la puso, cubriendo su modestia. Bueno, creo que deberíamos irnos. El grande ya nos está adelantando, comentó el primordial, señalando con el pulgar hacia el alto ser de sombrero de copa que caminaba con tranquilidad por el paisaje. Incluso vio cómo tomaba una nueva forma, idéntica a la del primer hombre, aunque su piel seguía siendo tan blanca como el papel, al igual que su cabello. ¿Esa es su verdadera forma?, preguntó el castaño, intrigado. ¿Por el grande? Por supuesto que no. Esa es solo una de sus muchas formas. Si vieras la verdadera, bueno, digamos que tu alma se quebraría en pedazos en el mejor de los casos. No hay nadie que pueda vislumbrarla sin terminar completamente destruido o loco. Nuestras mentes, ya sean humanas o angelicales, no son capaces de abarcar tanta grandeza. Lovecraft no era más que un pendejo que deslumbró el 2% de su verdadera forma, le explicó el hombre primordial, suspirando. Solo la había visto una vez, y no lo recordaba porque, un segundo después, su cabeza explotó de forma literal, y le volvió a crecer. Después de todo, en esos tiempos antes del tiempo, la muerte no existía. De acuerdo, supongo que eso lo puedo comprender hasta cierto punto, pero lo que no entiendo es por qué esa forma, dijo, señalando a Dios que se empezaba a alejar y luego a Adán, comparándolos, siendo prácticamente gemelos. Hecho a su imagen y semejanza, puto. Sonrió de forma fanfarrona mientras comenzaba a caminar tras el gran ser. Si leyeras aunque sea la historia de mi creación, lo sabrías. Claro, es una versión muy resumida y a veces poco exacta, pero al menos puedo decir que en esta parte le acertaron. El castaño asintió y comenzó a seguir a Dios. Mientras más caminaba, más recuerdos de su vida anterior venían a su mente. Cómo jugaba con los lobos, cómo cazaba liebres para luego enseñárselas a Lilith, quien siempre se emocionaba con los animales gordos y esponjosos. Se veía a sí mismo alegre, jugando con ella por todo el jardín, montando animales, ya fueran leones o hipopótamos, haciendo carreras y divirtiéndose. También recordaba los momentos compartidos con Eva. Cómo ella era más tranquila y comprensiva, siempre siguiéndolo y caminando a su lado. Lilith representaba la curiosidad y la diversión, mientras que Eva era la humildad y la comodidad. Ambas eran diferentes, pero increíbles. Sin embargo, lo que ambas tenían en común, era que lo habían traicionado con el mismo ser. Al pensar en eso, su rostro, antes feliz y contento por finalmente estar en su hogar, se amargó. Supongo que jamás recuperaré lo que perdí. Su rostro pasó de la amargura a la tristeza.
Sabía que ese Edén no era el suyo, pero la sensación era la misma, o mejor dicho, sería la misma si él hubiera sido el mismo. No se sentía completo como antes, ni como en la tierra ni como en el cielo. Se sentía incompleto, roto. Le faltaban piezas que no se podían volver a juntar. Lo sabía. Y así lo confirmó. Nunca volvería a ser el mismo que en aquel tiempo. Así que este es, sí, el famoso jardín, dijo el joven japonés, observando a su alrededor. El primer cielo era increíble. El segundo, fantástico. Pero este lugar superaba con creces a todos los demás. Era la perfección encarnada. Cada rincón era tan hermoso y perfecto que simplemente no tenía palabras. Era como si su cerebro apenas pudiera captar un 10% de la belleza que lo rodeaba. Este lugar simplemente es. Comenzó a decir el castaño. Perfecto. Sí, lo es. Él se aseguró de ello, respondió el primordial antes de que pudiera terminar la frase, señalando al creador del universo. Y Dios dijo, y Dios lo hizo, y fue bueno, hasta que no lo fue. El castaño notó una tristeza más marcada en el rostro del primer hombre. Sin su máscara, su melancolía era evidente. Decidió no hablar más al respecto y permaneció en silencio. Mientras caminaban, el joven japonés escuchó ruidos entre las hojas de los árboles y los arbustos. Jejejejeje. Una risa inquietante resonó a su alrededor, erizándole la piel. Le pareció que venía de todas partes. ¿Pero qué es eso?, preguntó, sintiendo cómo se le erizaban los pelos del cuello. El primer hombre solo frunció el ceño con fastidio. Esto va a doler, suspiró. En ese momento, un borrón rosa saltó hacia él y lo embistió con furia. El primer hombre simplemente se dejó llevar, rodó por el suelo y terminó con la cabeza golpeando una roca. Sí, dolió, dijo, abriendo los ojos y viendo a una mujer de piel rosada clara y cabello rosa oscuro que le llegaba hasta los pies. Sus ojos eran como dos grandes estrellas, y su rostro, infantil y adorable como el de una niña, era redondo, con una nariz de botón y ojos grandes impresionables. No hacía más que reír. «Estoy tan feliz de por fin verte», exclamó, mientras sus brazos se estiraban como fideos, envolviéndolo por completo. Luego lo levantó en un abrazo, como si fuera una niña pequeña abrazando a su padre. «Auren. Perra loca. ¿Cuántas veces te he dicho que no me tumbes así?», gritó el primer hombre con desesperación. No era la primera vez que la veía, y ella hacía eso literalmente cada vez que se encontraban. «Y yo siempre diré que me pongo tan feliz cuando te veo que no puedo evitarlo», respondió Auren, separándose para quedar a su altura. Claro que esto lo logró estirando sus piernas, como lo había hecho con los brazos. Casi parecía una caricatura clásica. «Señor Adán», preguntó el castaño, tratando de cubrirse los ojos, aunque no pudo evitar mirar a la mujer, que tenía una silueta de reloj de arena. Caderas y piernas anchas, cintura pequeña y pechos enormes, cubiertos solo por su largo cabello rosado. «Sí, sí, marica. Ella es Auren», dijo, señalando a la mujer rosa, quien al ver al castaño estiró una de sus piernas para colocarse a su lado. Luego volvió a su tamaño normal, desplazándose como si fuera de goma. «Oh, es una delicia poder conocerte, pequeño marica», dijo, envolviéndolo con sus brazos estirados y dándole un fuerte abrazo. Jejejeje, el castaño solo pudo reír de forma pervertida mientras sentía dos grandes montañas de carne, o lo que fuera que estuvieran hechas, tocando su pecho. «Veo que las hiciste crecer», comentó el primer hombre, mirando el cuerpo de la mujer rosa. Si la conocías de antes, sabías perfectamente que había aumentado su tamaño. «Ah, ¿qué puedo decir? Tenía que mezclarme con las locales», respondió ella, soltando al joven, quien aún sonreía de forma estúpida por la suavidad perfecta de sus pechos. Luego Auren volvió a su tamaño anterior, incluso más pequeña que el castaño, y sus pechos se redujeron a un tamaño medio. Sin embargo, sus piernas y trasero permanecieron igual. «Por lo que vi, aquí las mujeres se ven así», dijo, y de inmediato volvió a crecer, esta vez más alta que el castaño, y sus pechos se triplicaron en tamaño. «Deberías ver a Gabriel. Las tiene gigantes», exclamó, estirando los brazos para ilustrarlo.
La santa matrona de las mamadas, es bueno ver que algunas cosas no cambian, comentó el primer hombre, mientras el adolescente miraba con asombro y fascinación. ¿La santa matrona de qué? Preguntó, con una sonrisa emocionada. Sí, ella fue quien las inventó. Yo le di ese título, dijo, encogiéndose de hombros. Y debo decir que fue una de sus mejores ideas. El castaño se imaginó a una mujer voluptuosa con labios gruesos haciendo señas pervertidas. Luego se dio una bofetada y volvió a enfocarse. ¿En serio un ángel inventó eso? Preguntó, ahora tanto impresionado como confundido. Le sorprendía que algo así fuera ideado por un ser celestial. Sí. Como una manera de complacer a tu pareja si no tenían ganas de tener hijos. Tómalo como una alternativa, respondió Adán. Vaya, el cielo es increíble. Mucho más de lo que pensé. Y eso que lo estoy viendo con mis propios ojos. Auren, ¿dónde está Abel? Preguntó Adán. La mujer rosa se puso seria. Está en unas aguas muy especiales. No sé qué son, ni él tampoco, pero siente que lo vamos a encontrar ahí. Toda la alegría juguetona de antes parecía desvanecida. Ya no era una niña en cuerpo de mujer. Era una mujer completa. Ya veo, asintió Adán con resignación. Sabía que su hijo no solía perderse, aunque imaginaba que lo taclearía como lo hacía su esposa. Esos dos hacían una doble tacleada muy dolorosa. Un momento, Abel, ¿como en Caín y Abel? Preguntó el castaño, algo confundido. Sí, ese Abel. El primer asesinado, respondió con una expresión amarga, mientras el rostro del ángel rosa mostraba una rabia que no encajaba con su actitud juguetona de antes. Y el esposo de la mujer que tienes al lado, agregó Adán, mientras el castaño miraba a la mujer rosa, quien asentía con una sonrisa alegre. Soy Auren, la Aurín de Abel y también su esposa. Soy Auren, el primer Aurín, proclamó, mostrando sus alas. Luego, como si hiciera una coreografía, hizo una reverencia con gracia. Aurín, ¿te refieres a esos ángeles hechos para amar? El adolescente comenzó a examinarla más de cerca. Era hermosísima, comparable a las bellezas de su escuela, como Rías Gremory. Y podía cambiar su forma para hacerse aún más sexy. Si eso era lo que le esperaba en su harén, estaba más decidido que nunca cumplir con lo que Dios, Adán o cualquier ángel le pidiera. ¿Te gusta lo que ves? Preguntó Auren. La primera Aurín giró como el demonio de Tasmania y tomó una forma aún más voluptuosa, similar a Jessica Rabbit. Al verla, el adolescente agradeció que el efecto que tenía el Edén sobre su pudor también controlara la mayoría de sus hormonas. Lo siento, soy solamente de un solo hombre. Giró otra vez y volvió a su forma anterior, más recatada, aunque igual voluptuosa. Te lo dije. Los Aurín aman de verdad. Es más probable que un camello entre por el ojo de una aguja que un Aurín le sea infiel a la pareja que se le asignó. Su expresión era difícil de leer. Parecía inexpresiva, pero escondía emociones enredadas e irresueltas. Sacudió la cabeza, como para sacarlas. Bueno, con todo esto ya perdimos el rumbo. ¿Dónde está el gran D? Si tuviera que adivinar, seguramente se fue a esas jodidas aguas. Así que, vamos. Muéstrame el camino, Aurín. Al oír eso, el ángel del amor giró como un torbellino, esta vez luciendo un sombrero de exploradora y unas insignias, aunque seguía desnuda, cubierta únicamente por su largo cabello. Síganme. Aquí, pequeños exploradores, mamá Aurín les mostrará el camino. Comenzó a marchar, y el adolescente japonés la siguió, inmerso en sus pensamientos. Solo podía pensar en lo afortunado que era de haber conocido a un Aurín y ver su personalidad. Se preguntaba si todos eran así de juguetones, o si cambiaban según la persona. También se cuestionaba qué clase de hombre sería Abel para tener a alguien como ella. En su mente, las imágenes de mujeres angélicas con pechos gigantes persistían. Se imaginaba envuelto en todas ellas, siendo mimado por sus cuerpos voluptuosos. Jejejeje, soltó una risa tonta. Mientras tanto, la belleza del Edén se desvanecía en su mente, a pesar de que estaban rodeados de planicies hermosas, arroyos cristalinos y muchas otras maravillas. Él solo seguía a la sexy jefa de exploradores a donde fuera que lo guiara. Estamos llegando. Por favor, manténganse en la línea de exploradores y no se separen. Este lugar es una jungla.
Y como había dicho, llegaron al centro del Edén, donde la tierra terminaba abruptamente en playas que daban paso a un lago inmenso, tan vasto que, en ciertos momentos, parecía un océano infinito. En la orilla de la playa se encontraba una figura alta, similar a Adán, aunque un par de centímetros más baja. Su cuerpo era más regordete, tenía el cabello dorado corto hasta el cuello, y una sonrisa llena de dientes, aunque le faltaba uno al frente. Sus ojos dorados eran iguales a los del primer hombre. Abi. Los ojos del ángel, que tenían forma de estrella, se transformaron en corazones al ver al hombre, y ella simplemente corrió como un borrón de color rosa, saltando directamente hacia él y dándole un beso que le cubría toda la cara. Era una escena casi cómica, como Bugs Bunny besando a Hermes. Auren, dijo el segundo hijo, abrazando a su esposa y girando con ella en el eje, mientras el ángel de color rosa reía como una niña feliz y una mujer enamorada. Esto va a doler, pensó el primer hombre, sabiendo lo que venía. Una vez que su segundo hijo y su esposa terminaron de girar, ambos corrieron hacia él, y el impacto lo hizo atravesar varios árboles debido a la fuerza del golpe. Ustedes dos pequeños cabrones de mierda. ¿Cuándo será que dejen de hacer eso? Suspiró el primer hombre mientras era abrazado por los dos. ¿De qué hablas? Preguntó el segundo hijo, con una expresión inocente. Sí, ¿de qué hablas? Repitió la rosada. El primer hombre solo pudo mover la cabeza de lado a lado, sabiendo que no habían dejado de hacerlo en 9,000 años y que menos lo harían ahora. También es bueno verte, hijo, dijo el primer hombre, levantándose y acomodándose la espalda, que crujió al hacerlo. ¿Y qué hacías en esa playa? Preguntó, estirándose, mientras las articulaciones sonaban. Perdona, papá. Es que todo este lugar es increíble. Me habías contado tantas historias sobre él, y es mejor de lo que contaste. No pude evitar mi curiosidad por explorar todo el lugar, dijo el segundo hijo, alzando los brazos y comenzando a girar con emoción. Y entonces fui a esa playa, y me pareció raro porque nunca me dijiste que había playas en el Edén. Cuando las sentí, algo especial estaba ahí. Era tan hermoso que me quedé pasmado viéndolo durante un buen rato, confesó, sonrojándose mientras se rascaba la mejilla. Entonces vino él, el grande, y empezó a caminar sobre ellas. Es increíble, y estoy consciente de que no es su verdadera forma, pero aún así era idéntico a ti. Hecho a su imagen y semejanza, pequeño putito. Creo que te lo había dicho más de una vez, respondió el primer hombre, revolviendo el cabello del segundo hijo, que reía como un niño pequeño. Bueno, supongo que lo mejor será seguirlo, dijo finalmente. Los tres se levantaron y comenzaron a caminar. Aurian estaba en forma de niña pequeña, con todos sus brazos y piernas envueltos en el torso de Abel, mientras acariciaba su mejilla contra la de él. El rubio parecía que así siempre caminaba. Papá, ¿quién es él? Preguntó el hijo de ojos dorados, señalando al castaño japonés que estaba en la orilla y no prestaba atención. Él es Marika, un niño tonto que me agrada. Lo voy a entrenar para volverse mi nuevo teniente, respondió con una sonrisa. Papá, no creo que a Lute le guste eso, comentó el segundo hijo, imaginándose a la exorcista con una espada intentando cortarle la cabeza al pobre adolescente. Bah, yo no me preocuparía por esa perra loca. Actualmente es la líder de los exorcistas. Ya no tiene que estar soportando a un hombre como yo. Puedo hacer lo que quiera. Y lo mejor de todo es que ahora es ella la que tiene que soportar a la zorra de Será. Finalmente, me he librado de ese coño lleno de telarañas. El primer hombre suspiró. Será siempre había sido un tremendo dolor de cabeza para cualquiera. No creo que eso le guste mucho, comentó el segundo hijo, dándose cuenta de que su padre no entendía el verdadero problema. No sé, fue demasiado cruel dejarla con a esa vieja bruja como jefa, pero oye, ya no me tiene que soportar. No me sorprendería que ella estuviera harta de todo lo que hago, agregó, encogiéndose de hombros. Papá, me refiero a que seguramente a ella no le gusta el hecho de que ya no estés a su lado. Por favor, perro, seguramente debe estar festejando su ascenso, feliz porque ya no tiene que soportar mis tonterías. Cielo A. El cielo, ese lugar de paz y descanso donde las almas que habían ganado la batalla de la vida disfrutaban de la felicidad eterna, se tornó sombrío.
Para que esa felicidad perdurara, se necesitaba un ejército que impidiera que el infierno atacara. Ese ejército eran los exorcistas, y actualmente, en la oficina del líder de los exorcistas, se encontraba ella, sentada en su oficina de color turquesa, con las paredes adornadas con fotos del primer hombre. Señor, murmuró la mujer de cabello corto, con una hermosa cara, ojos dorados, un cuerpo de reloj de arena y alas negras monocromáticas. Su mirada se centraba en un retrato de ella y Adán, mientras cortaban a un pecador por la mitad. ¿Dónde estás, señor?, preguntó, con lágrimas en los ojos, sintiéndose abandonada y desechada. Cielo ve. Sí, lo más probable es que esa perra loca en estos momentos esté disfrutando con un par de perras ahí, dijo el primer hombre, suspirando. La verdad es que siempre disfrutaba ver a esa perra loca divirtiéndose con otras. Ay, padre, el segundo hijo solo podía suspirar. Conocía bien al exorcista, sabía que esto la afectaba, pero parecía que su padre simplemente no lo veía. Bueno, como sea, vamos, que marica nos están esperando. Los tres caminaron hasta la orilla de la playa, donde la adolescente solo miraba al vacío inmóvil. De repente, vieron una figura alta y delgada con un traje blanco, una capa que brillaba como las estrellas del firmamento y un sombrero de copa gigante, que solo asentía con la cabeza, como diciéndoles que era momento de que lo subieran. Así lo hicieron, siguiendo al creador del universo mientras caminaban sobre las aguas de la vida del Edén, llegando hasta el centro de esas aguas. Finalmente, todos se sumergieron en ellas. Abajo, en lugar de vida marina, se desplegaba una visión más inquietante. La tierra en toda su gloria y miseria. Las luces de las ciudades titilaban como manchas luminosas sobre un tapiz que alternaba entre verdes bosques y nubes negras de contaminación. A lo largo del planeta, vastas regiones portaban símbolos que él reconocía. Distintos panteones hindúes, nórdicos, egipcios, griegos, budistas y muchos más. «Oh, mierda», exclamó el primer hombre al ver los símbolos. Era algo imposible. Se suponía que los otros panteones no eran más que visiones de sueños de sus descendientes. Por decirlo de algún modo, él era Odín, Miguel era Thor, y las valquirias eran los exorcistas. Pero aquí la realidad era diferente, y aún así, era visible. «¿Qué pasó, señor Adán?», preguntó el adolescente, asombrado, apartando la mirada de la hermosa tierra para ver al primer hombre. «Te lo explicaré después», respondió con una expresión seria. De hecho, todos ahí tenían caras serias. Incluso la juguetona de Auren mostraba una expresión completamente grave. Abel, que no conocía bien la situación, sentía que su rostro también era poco común en ese momento. «Solo mira en silencio», le respondió Dios, y el castaño asintió con el mayor respeto que pudo reunir. Mientras tanto, el creador del universo observaba cómo el símbolo más recurrente era el suyo propio. Sin embargo, lo que una vez fue una vasta presencia estaba cediendo terreno, fragmentándose más abajo en la oscuridad. Como luciérnagas enfermas suspendidas en el vacío, flotaban incontables luces. Algunas resplandecían con intensidad, mientras otras se apagaban lentamente, como si fueran almas consumidas por la nada. Nuevas aparecían, pero muchas desaparecían sin dejar rastro. Sabía lo que eso significaba. «Puta madre, que los parió», el castaño miró impresionado a la ángel rosa, casi con la mandíbula en el suelo, sin poder creer haber escuchado eso de la inocente y linda ángel que había conocido hace un momento. Su mirada era capaz de matar a cualquiera. No solo ella, sino también Abel, y sobre todo Adán, quien estaba visiblemente enfadado, sabiendo lo que significaba. Esas eran las almas humanas, atrapadas en una escena desordenada y caótica. Las luces flotaban como luciérnagas enfermas atrapadas en telarañas de oscuridad. Algunas se retorcían, otras imploraban sin sonido, muchas simplemente dejaban de brillar, como si se extinguieran sin haber vivido. La falta de armonía era evidente, y a diferencia de su mundo de origen en este los demonios no eran los únicos responsables. Vampiros, dioses menores, bestias de otras dimensiones y criaturas cuyo único propósito era devorar la vida. Las almas humanas que una vez siguieron un ciclo de vida, muerte y descanso ahora eran arrebatadas en gran medida.
Era como revivir el mundo antediluviano, viendo a sus descendientes, los que aún estaban vivos y tenían la oportunidad de seguir intentando llegar al cielo, siendo despojados de ese ciclo por seres oscuros. «Esto es peor de lo que pensé», exclamó Dios, con el ceño fruncido y los puños apretados. No era su habitual sonrisa, sino una expresión completamente seria, cargada de ira contenida y tristeza ancestral. Los demonios y ángeles caídos competían en un juego macabro reclamando almas para sus ejércitos. Mientras tanto, otras criaturas, desde dragones hasta antiguos dioses, perturbaban el equilibrio, consumiéndolas sin piedad. El proceso de vida, muerte y paz, que antes era fluido y natural, apenas funcionaba. La línea que permitía a las almas llegar al cielo estaba rota. Solo unas pocas lograban escapar de ser consumidas o manipuladas, pero muchas quedaban atrapadas, condenadas a un ciclo interminable de servidumbre, utilizadas o devoradas para propósitos oscuros. El caos reinaba sobre el caos. Esto es simplemente, el segundo hijo se cubrió el rostro mientras un torrente de lágrimas brotaba de sus ojos, desgarrado por la visión de aquellas pobres almas devoradas y desaparecidas. No era ingenuo. Conocía los exterminios, sabía lo que su padre había hecho en el pasado. Pero también entendía que, aunque doloroso, eso había sido algo necesario. Esto, sin embargo, era distinto. Era como observar a los Overlords, pero mucho, mucho peor. Los Overlords, y por extensión su evolución, los archidemonios, eran seres especiales. Su padre se encargaba de mantener el infierno en números controlados para evitar la proliferación de archidemonios. Las almas que esos demonios poseían eran pecadoras, entregadas por voluntad propia, ya fuera por engaño o desesperación. Pero aquí no era así. Aquí eran almas inocentes, consumidas por seres malvados. Al menos en el infierno se mantenía la población bajo control. Esto era diferente. Más complejo y terrible. Esto hacía que el amable corazón del segundo hijo se desbordara en lágrimas incontenibles. Fue consolado por su esposa, quien permaneció fuerte, permitiéndole desahogarse. Lo preparó y lo abrazó con la ternura y firmeza que una esposa brinda a su esposo en su momento más bajo. «Hijo», dijo el primer hombre, posando su mano sobre el hombro de Abel, dejando que llorara por los dos. «Llora si lo necesitas». Las lágrimas que hacía milenios habían estado secas en su rostro volvieron a fluir. La familia intentaba contener el dolor del segundo hijo. El castaño, aunque desconcertado, intuía que algo terrible sucedía. Fijó la vista en el creador del universo, quien no apartaba la mirada del globo terráqueo, o mejor dicho, de aquella tierra caótica, buscando algún punto entre el desorden. Encontró un lugar donde el orden ya no existía. Cada luz que se apagaba no siempre encontraba descanso. Su propia creación parecía una pesadilla, abandonada a su suerte, donde cada ser con poder y ambición destrozaba el equilibrio sagrado. Dios continuó observando, sus ojos recorriendo la escena. Más allá del lago de caos, algo captó su atención. Las pocas almas que lograban regresar, tras un ciclo de vida y muerte, también atravesaban un ciclo de reencarnación. En su propio universo no existía tal ciclo. Cada alma encontraba descanso definitivo, pues cada una era única, irrepetible. Pero aquí, las almas que escapaban de ser consumidas por demonios o criaturas sobrenaturales irradiaban una energía diferente al renacer. Muchas de esas almas portaban fragmentos de un poder desconocido, uno que él conocía bien, pues a su lado se encontraba un adolescente que lo llevaba adentro. «Secret Heart», susurró el creador del universo, y el joven castaño escuchó con curiosidad. «¿Secret Heart?», preguntó, intrigado, sin comprender, lo que provocó una sonrisa en Dios, la primera desde que se sumergieron en el lago. Era una sonrisa cansada, pero juguetona. «Todo a su debido tiempo, hijo mío». El adolescente reverenció de nuevo y volvió a contemplar la tierra. Para él era hermosa. Podía ver todos sus lugares con la claridad de quien está ahí, y a la vez, no. De algún modo, deseaba que todos allí pudieran ver el mundo como él lo hacía en ese instante. Dios centró su atención de nuevo en aquel poder. Era una chispa que emanaba de esas almas, como el eco de algo mucho más grande. Una energía que otras almas no compartían, un don que el ciclo de reencarnación les confería. Era un fenómeno único.
Las almas que escapaban del caos recibían un poder que se adhería a ellas, permitiéndoles hacer cosas que otros mortales solo podrían soñar. Algunos desarrollaban habilidades extraordinarias, potenciales latentes que brotaban como fuegos fatuos dentro de su ser. Pero este regalo no siempre perduraba. El caos que dominaba el mundo impedía que esas almas alcanzaran su verdadero potencial. Cuando eran atrapadas por las garras de entidades sobrenaturales, sus dones quedaban sofocados, detenidos por la influencia de aquellos que buscaban controlarlas. En lugar de crecer, esas energías se desvanecían o, peor, eran absorbidas para alimentar a los seres que gobernaban el ciclo de vida y muerte. Los dones se corrompían, y las almas atrapadas en este ciclo roto se convertían en peones de juegos de poder que excedían toda comprensión. El poder que debía ser su salvación se tornaba su condena, aprisionado y distorsionado por las fuerzas que ahora dirigían el destino de la humanidad en este mundo. ¡Qué puto desastre!, exclamó el mismísimo Dios, haciendo que todos, excepto el primer hombre, lo miraran atónitos, sorprendidos de oír una blasfemia tan directa. Pero Adán se acercó a su padre y, con respeto, le puso una mano firme en el hombro. Amén, grande amén. Dios asintió. Ambos coincidían. La situación era compleja, diabólica. En su mundo natal había problemas de pecadores, cortesía de Lucifer y Lilith, y la manzana que Eva mordió, cargada de todos los males del mundo, además de un papeleo infernal por un sistema terriblemente defectuoso. Pero aquí, no. Aquí solo había una auténtica, apestosa y absoluta mierda. Todos apartaron la vista de aquel panorama infernal y siguieron al creador del universo por un camino especial que los llevó directamente al séptimo y último cielo, el lugar del trono. Al llegar, Adán y Abel notaron algo nuevo y curioso. Debajo del trono, grandes líneas doradas se cruzaban en un complejo sistema de círculos mágicos que formaban hermosas estructuras. Parecía un sistema que captaba todo el poder de la creencia dirigido hacia Dios, además de otras fuentes de energía. Técnicamente, reemplazaba de forma tosca el control del mundo, evitando que toda aquella basura colapsara de manera definitiva. Era un sistema complejo que, según notaron, tenía una pieza clave faltante. Todo estaba mal. ¿Dónde demonios se supone que está Miguel?, exclamó Adán, incrédulo. Era inconcebible que ella no estuviera en el trono. En su dimensión, Miguel era una mujer fuerte, feroz y dedicada. Demasiado fuerte, alguien a quien no querrías enfrentarte jamás. Devota a su deber, nunca se apartaba del trono celestial, no después de la Gran Guerra. Simplemente ver el trono y no encontrar a Miguel era desconcertante. No solo ella faltaba, también los querubines que entonaban alabanzas. Todo se sentía abandonado, vacío. Finalmente, Dios vio algo familiar, casi un reflejo de su propio universo. Su trono glorioso y resplandeciente, tal como lo recordaba haberlo diseñado y creado. Se encaminó hacia él, sabiendo que sentarse allí le daría una visión más clara de lo que sucedía. Si su contraparte había hecho algo bien, fue poner un sistema de respaldo en caso de emergencia. No era su respaldo, pero no podía permitir que sus hijos perecieran. Las ramificaciones serían una pesadilla absoluta. Absorbido en sus pensamientos, invocó una copa de vino para relajarse y la tomó. Está bien, aquí ya no hay retorno, pensó, mientras ascendía los escalones del trono. Si me siento aquí, tendré que solucionar todos los problemas, toda esta mierda que mi otra parte dejó incompleta, y probablemente mucho peor que yo. Pero bueno, si no lo hago, nadie lo hará. Esto nunca cambiará, y si lo hace, solo será para peor. Finalmente se sentó, y el cielo mismo tembló. Dios había regresado, y con su retorno, llegó una pequeña chispa de esperanza. Permaneció allí mientras el complejo sistema bajo el trono cobraba vida, como si la pieza faltante hubiera regresado. La energía fluyó hacia el trono, mientras Dios cerraba los ojos para concentrarse. «Cielos», murmuró. Por fin comprendió por qué Adán estaba tan molesto con todo lo que veía, porque decía que todo era horrible. El cielo estaba muriendo. Ahora lo veía claro. La diferencia con antes era que el cielo todavía respiraba. La luz era más poderosa, como una lámpara a punto de apagarse que, al cambiar el foco por uno nuevo, volvía a brillar con todo su esplendor. Era algo majestuoso, tan inmenso que las mentes de los presentes apenas podían entender lo que veían.
Después de todo, estaban en el último cielo, el lugar de Dios, un sitio donde solo santos como la Virgen María habían estado. Esto es mucho peor de lo que pensé, reflexionó, absorbiendo la abrumadora información que su otra parte había acumulado a lo largo de los años. Permaneció sentado un rato más, hasta que abrió los ojos de golpe y, con una furia absoluta, gritó, su voz retumbando por todos los cielos. Dios había regresado. Y no estaba feliz.